8:33, continuamos en Radio Análisis. Saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a la distancia, a la socióloga, le damos la bienvenida a Claudia Vides. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, esperamos que tú también. Sí, gracias. Qué bueno. Bueno, estamos esperando que se incorpore el segundo panelista que viene en camino, ya llegando, pero partimos, Claudia, contigo con esta información que se dio a conocer el día sábado temprano, o quizás fue el viernes, para ser más preciso, respecto del caso de esta fallida compraventa de la casa del presidente Salvador Allende, que es propiedad entre otras, de la senadora Isabel Allende, ¿no? Y la menciono a ella porque es aludida en una conversación a raíz de un pinchazo que se le hace a Miguel Crispi, cuando él, a propósito, ¿no?, del caso Procultura, en su calidad de subdere o ex subdere, ¿no? Ahí quería partir, Claudia, ya para separar las aristas, ¿no? La política de la judicial, podríamos decir. En primer plano, ¿qué te parece este procedimiento desde la justicia, la fiscalía, que lo autoriza un juez, lo pide la fiscalía, de pinchar el teléfono a alguien que está siendo investigado con unos antecedentes que ahí evaluarán los jueces que tiene méritos, digamos, ¿no? Pero por un cargo que él ocupaba años atrás, ¿no? Por una investigación anterior de un par de años atrás, y que se pinche el teléfono del principal asesor del presidente, ¿no? Personalmente encuentro que es delicado porque hay muchas conversaciones que son muy confidenciales. De hecho, eso fue lo que argumentó Miguel Crispi cuando fue a la comisión investigadora. Pero bueno, es una pregunta que es válida, ¿no? Ayer decía Carolina Toá que la Fiscalía debía dar explicaciones por este pinchazo telefónico. Tema aparte está el tema de las filtraciones, ¿no?, que se vuelve a dar esta situación. Ayer el fiscal nacional hablaba de que hay que hacer cambios en la ley, ¿no? Porque no puede ser que muchas personas solo por el hecho de querellarse tengan acceso a la carpeta investigativa, con lo que se amplía la posibilidad de las filtraciones. Ahí, Claudia, en términos de primeros judiciales, ¿qué te parece esto que conocimos hace un par de días? Bueno, a mí me parece que volvemos a tener nuevamente, ¿no?, una situación en la cual parte de lo que son las investigaciones se vuelven a conocer a la luz pública. Yo creo que eso es una cuestión grave porque además están en calidad ni siquiera, no sé si está en calidad de imputado o no, pero son parte de investigaciones que se están realizando y por lo tanto las carpetas deberían ser, a mi juicio, controladas de esa manera. Ya tenemos demasiados ejemplos en los cuales se dan a conocer conversaciones en el campo de lo privado, ¿no? Y yo creo que hay un límite también que tiene que ver con, bueno, cuál es lo privado y lo no privado de un funcionario público, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún momento incluso estuvo en cuestión si era funcionario o no funcionario público por la relación contractual que tenía? Bueno, el mismo Crispi dijo que no era funcionario público porque estaba honorario. Claro. Sí. Claro, pero eso es raro también, ¿no? Sí. Eso es extraño, porque la verdad es que todas las personas que en algún momento no sé, yo trabajo para una universidad pública, tengo un contrato honorario y me debo también el respeto a todo lo que son las leyes y la administración pública de esa universidad, ¿no? Independiente de la relación contractual. Entonces, ahora, si eso no está aclarado, entonces hay un vacío que la verdad es que hay mucha gente que está en ese marco, que son funcionarios públicos, honorarios, ya sea en instituciones académicas o en el mismo Estado de lo que estamos hablando. Lo segundo es que con él siempre quedó esa situación abierta, ¿no? Por el caso de Procultura, que todavía no se termina de cerrar, que es una cuestión que está ¿cómo se llama?, que están en curso, ¿no? Y que más bien ha estado en curso mucho tiempo. Entonces yo creo que van,
no me extraña que esté pinchado, como se dice, porque yo creo que son prácticas que se dan dentro de lo que es la organización y la organización, digamos, me refiero a la investigación. Pero mira, este es una serie de cuestiones que han dejado y han develado que el sistema judicial tiene vacíos muy importantes y que no solamente tiene que ver con este caso de Crispi, sino que también en el caso de cuando las personas son imputadas y entonces se van a la cárcel como medida de prevención, y entonces quiénes se van y quiénes no se van, ¿no? Es decir, dónde están los límites. Y eso yo creo que va a dar cuenta nuevamente de la ausencia de límite en un caso que además, como el caso de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, me parece que está todo hecho desde el principio, todo mal hecho desde el principio, ¿no? O sea, Sí. aquí claramente, sí, lo que pasa es que cuando está todo mal hecho desde el principio, obviamente que van a abrir espacio para todo tipo de situaciones, mientras no se aclare. Yo pensé que iba a quedar cerrado este caso con la salida de la ex senadora Allende, con la salida de la ex ministra, pero al parecer hay más cuestiones que se están sabiendo, entonces está abierto, lamentablemente está abierto. Y él es funcionario público, o ex funcionario público, porque Sí. ya no está en el gobierno, digamos. Sí, bueno, a veces uno ve en la política que, saludamos a Marcelo Mella. Don Marcelo, bienvenido. Hola, Muchas gracias hola, por buenos estar días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Hola, buenos días. No, a veces uno ve en la política que para no hablar del fondo de la venta de la casa se habla de los procedimientos investigativos, o viceversa, ¿no? Para no hablar de los procedimientos investigativos, entonces hablemos de las dos cosas, po, cada una por separado y en su propio mérito, ¿no? Sí. Respecto a lo primero, al tema del procedimiento investigativo, ciertamente uno no podría a priori, sería irresponsable adjudicarle al Ministerio Público la filtración, ¿no? Es una afirmación muy temeraria, ¿no? Sí. Pero sí uno podría decir al menos que no hemos visto un ministerio proactivo en evitarlas, ¿no? No hemos visto acciones que provengan del propio Ministerio Público, investigaciones internas, sumarios y cosas por el estilo, ¿no? Además, siendo el caso del fiscal Cooper, un caso donde hace apenas algunas semanas ya se produjo otra filtración, que fue la de la conversación entre Iracy Hasler y Carol Cariola, uno debería esperar que fuera el propio fiscal Cooper proactivo en aclarar cómo se produce una filtración en investigaciones que están bajo su responsabilidad. Hasta ahí puedo llegar, no puedo ir más allá, pero al menos puedo decir lo que estoy diciendo, pienso, ¿no? Para efectos del análisis, Marcelo. Y por el otro lado, quizás una pregunta más profunda, pero que nos saca de la coyuntura. En estos tiempos donde hay redes sociales y todo, se dice que no, que ya no deberíamos tener derecho a la privacidad, ¿no? Y yo pienso que no tener derecho a la privacidad abre la puerta a una sociedad totalitaria, ¿no? Aunque tenga forma de democracia. Entonces, quería preguntarte cómo lo ves, porque si bien el pinchazo es un recurso investigativo, uno estima que por los derechos que conculca debería llevarse a cabo con especial acotación, con especial celo, más aún cuando luego lo que se investiga se filtra, ¿no? Bueno, claro, o sea, procedimiento, la causa de fondo y el tema más estructural del tipo de consecuencias que esto genera para la convivencia democrática en nuestro país. Respecto del procedimiento, no cabe ninguna duda que por lo menos las entidades que están a cargo de garantizar la custodia de la información han tenido un comportamiento por debajo de lo esperado. Estoy hablando de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público. Uno no podría decir, y tú tienes razón, Patricio, de que es responsabilidad de ellos, pero sí estas dos instituciones tienen que dar mayores explicaciones y dar sobre todo mayores garantías de que los antecedentes que obran en su poder por razón de investigaciones, que son investigaciones institucionales, es decir, donde los chilenos y chilenas deberíamos tener la mayor confianza de que la información que se recaba a propósito de la investigación no va a ser divulgada por otras motivaciones que uno podría sospechar que son más bien de carácter político. Es para y me provocar un parece efecto que, político, no y para me esclarecer parece un que hecho. tenemos demasiados ejemplos, y repito, aquí no estamos responsabilizando a la PDI de haber filtrado, ni tampoco al Ministerio Público, pero ellos tienen una responsabilidad mayor en esto. Y a mí me parece que las explicaciones que ha dado el fiscal nacional todavía son insuficientes.
En algún momento se dijo, por ejemplo, Montserrat Patricio, Claudia, que era un tema de credenciales, que muchas personas podían entrar al sistema y por lo tanto no se podía establecer claramente quién filtraba. Bueno, eso es responsabilidad de quienes administran el sistema, ¿no? Y eso hay que repararlo. Llevamos cuánto tiempo y todos los casos de alta connotación pública han tenido una exposición, sobre todo en la previa de la audiencia cautelares. Es decir, la opinión pública construye una opinión a priori de las personas y ya sabemos que en Chile existe hoy día un estado en la opinión pública donde parece ser que todos nos merecemos por alguna razón la cárcel. Es decir, la única sanción justa aquí es la cárcel, todos presos. Entonces, creo que eso es muy complicado. Lo otro es que efectivamente el Ministerio Público y la Justicia tiene que investigar a fondo el caso de la senadora Allende. Yo no soy de aquellos que cree que lo que pueda pasar respecto a este caso daña la figura del presidente Salvador Allende. Yo creo que las responsabilidades son personales y históricamente tenemos muchos ejemplos en donde hijos, hijas, familiares no están a la altura de aquellos grandes liderazgos de nuestra historia. Por lo tanto, yo no soy de aquellos que creen que se empaña la figura del presidente Allende. Y respecto del tipo de democracia que estamos viviendo, yo creo que es muy complicado y probablemente es lo más difícil de ponderar, pero yo creo que no son buenas noticias, fíjate, porque un sistema democrático que no puede confiar, yo diría, en la última dimensión que nos da una garantía al cumplimiento de la ley, que es el Poder Judicial, realmente no se puede esperar mucho. Yo creo que cuando la justicia, las instituciones de administración de justicia, son parte de, como se ha dicho en estos últimos días, de la chimuchina política o la fiscalía, es el peor escenario. El peor mundo posible es aquel en el cual la justicia entra a ser parte del juego político. El lawfare nunca hace más fuerte a la democracia, siempre la debilita. Tenemos casos al lado, Argentina, Perú, Brasil. Siempre mayor politización de la justicia significa mayor debilidad de la democracia. Entonces, no me parece que estemos haciendo un buen negocio. Yo esperaría que existiera una conversación política tendiente a hacer los cambios, las reformas que el sistema de administración de justicia, pero lo que es intolerable. Mira, a propósito que Claudia también es profesora y tiene función pública, digamos, tiene funciones de pública. Todos sabemos, los que trabajamos en el ámbito público, que si se ventila indebidamente los antecedentes de un sumario, de una investigación sumaria, existe una alta probabilidad de que esa investigación finalmente sea impugnada. Yo no logro entender por qué se da vuelta tan rápido la página de las filtraciones sin tener claridad el país respecto de cuáles son las causas de las filtraciones. Y estamos discutiendo como una cuestión de trascendido. Y siendo una investigación judicial de un carácter institucional muy superior al de un sumario, ¿no? Claro, porque tiene efectos políticos las filtraciones y siempre tienen alguna intencionalidad detrás, ¿no? Así es. Claudia, yendo al tema más político respecto del contenido, del fondo de esta conversación, ¿cómo lo ves? Porque la tesis o la postura del Partido Socialista hasta ahora era, o hasta hace unos días, ¿no? Era que esto era culpa de presidencia, del gobierno, de los asesores de la SECPRES, en fin, y de alguna manera solapada también del presidente de la República. De hecho, algunos dirigentes del PS decían que había una obsesión del presidente Boric por llevar adelante esta transacción, ¿no? esta compraventa. Lo que ocurre con esta conversación de Miguel Crispi, que uno, o yo por lo menos tiendo a creer que lo que él plantea, le cuenta a su mamá, es efectivo, ¿no? Es los antecedentes que él maneja. Da vuelta un poco el escenario y lo pone la responsabilidad en la propia Isabel Allende, ¿no? O en la familia, pero digamos Isabel Allende, para no ahí contaminar a otras personas que no están mencionadas. ¿Cómo ves esto, no? Porque la defensa que hizo el Partido Socialista, ustedes recordarán hace un par de semanas, con cánticos, ¿no? Y anunciando que iban incluso a reevaluar su permanencia en el gobierno, queda bien en entredicho luego de esta conversación. Claudia, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo quisiera agregar a lo que se decía que efectivamente si hablamos de que hay un sistema judicial que tiene una crisis, ¿no? Esto yo creo que es parte de una crisis porque no es el primer caso, tal como decías tú, Marcelo, no es el primer caso, sino que son varios que se van acumulando y que por lo tanto la opinión pública se construye, ¿no? Y por lo tanto, y se da... eh, eh, se manda a la cárcel a personas que ni siquiera han pasado por los procesos de justicia, ¿no? Es decir, aquí ni siquiera se ha escuchado todas las partes. Diciendo, ok, hay una crisis. Yo creo que es una crisis lo que está pasando en el sistema judicial y que no veo una respuesta fuerte, clara, decisiva. Eso por un lado, estoy de acuerdo con lo que tú planteas en casi en todo lo que dijiste. Ahora, respecto al comportamiento, fíjate que me quedé pensando lo que decía es que en realidad, claro, la figura del expresidente Allende sale a la voz pública de una mala manera, ¿no? Yo creo que su legado es mucho más profundo, su legado es más interesante que la compra de su propia casa. Pero es como la primera impresión que da. Pero en ese sentido, y me quedé pensando en lo que tú decías, porque decía, bueno, aquí se manchó el legado de Allende, pero en realidad escuchándote digo, sí, sí, no, ¿no? Me abro a esa posibilidad que tú estabas planteando. Pero el problema está en que cuando las cosas se hacen mal, ¿no? Es como cuando tú preparas mal un queque, voy a decirlo así, el queque te va a salir crudo, ¿no? Y quiero hacer un ejemplo muy doméstico, pero hay ingredientes, hay tiempos, hay formas de hacer las cosas. Y lo que no se entiende hasta ahora, ¿no? Es cómo en un acto que era tan importante a propósito de los 50 años, a propósito de del propio pensamiento del presidente de la República y de los partidos que conforman la coalición de gobierno, ¿por qué se hicieron mal las cosas? ¿Por qué se hicieron? Porque además el Tribunal Constitucional lo que plantean es bastante contundente, ¿no? No es una cuestión en la cual uno podría decir, mira, yo creo, yo creo que fue bastante contundente respecto a la votación. Entonces, a mí me parece que en la medida que se hagan mal las cosas en el Estado y que yo creo que también eso merma la democracia, ¿no? Yo siempre he insistido en este programa de que me invitaron del día uno, que nosotros estamos en una crisis política, una crisis de la mayoría de los sistemas, una crisis de la democracia que se arrastraba ante el estallido social y que el estallido social fue una explosión, ¿no? Pero que sigue la crisis. La crisis sigue, las crisis no aparecen solamente cuando hay una explosión como la que tuvimos del estallido social, sino que permanecen en la medida que no hay reestructuraciones profundas a lo que está en crisis, ¿no? La desigualdad, el poder, abuso de poder, etcétera. Y por lo tanto, una democracia que, a mi juicio, sigue siendo representativa de las más tradicionales y sin llevar a cabo lo que podría ser una democracia más participativa o con canales de mayor participación. Entonces, y eso quiero llevarlo a lo macro, ¿no? Porque obviamente lo que uno se va a hacer siempre la pregunta, Monse, es decir, mira, 17 personas que revisaron el tema, abogados y abogadas entre medio. O sea, ¿cómo no se dan cuenta de que hay algo que no está bien hecho? ¿No? Eso es una... O si se dieron cuenta. O sí se dieron cuenta, sí, lo estoy poniendo, digamos, que no se dieron cuenta para dar el espacio a que efectivamente no saben, la falta de experiencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una familia, ¿no? Que son dos personas que trabajan en el Estado de Chile. O sea, uno sabe, uno a lo menos, uno entra en una función pública y dice, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer en esta función pública? A lo menos es cuando uno firma un contrato de trabajo, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué derechos tengo? ¿Cuáles son por ejemplo, no sé, mis deberes, ¿no? Yo como investigadora no puedo entregar la fuente de las personas que han participado, el nombre y apellido de las personas que han participado en las entrevistas o los grupos focales, a menos que tenga el consentimiento informado, ¿no? Entonces, digo, cada uno tiene sus propios límites éticos y que yo creo que aquí no fueron mirados por ninguna de las dos partes. Sí, ese es el punto.
¿no? Sí, Y entre medio, claro, se merma, se merma la historia de Allende, pero bueno, esas cosas se superan, porque finalmente estoy de acuerdo con que los hijos no necesariamente, o las hijas no necesariamente tienen que ser igual al padre o a la madre, ¿no? Son seres humanos distintos. sí. Pero aquí yo creo que es una serie de errores. Entonces, lo más probable es que nos encontremos con otro diálogo, con otras cosas más. Y claro, y lo que decía Patricio, bueno, ¿dónde queda la privacidad? Pero es que el gran tema en el marco de las redes sociales. En el marco de las redes sociales y en el marco de cómo una justicia no es capaz de cuidar un expediente. Yo creo que eso Sí. es así hasta ahora. No, respecto al tema Allende, no podemos negar que en un principio hubo una animosidad de carácter político. O sea, no Sí, es casual que la presentación la hubieran hecho abogados del Partido Republicano, que por supuesto. que la juventud de la U hizo una manifestación afuera de la casa de Guardia Vieja. Lo que quiero decir es que si hubiera sido otro apellido, probablemente en un principio no habría habido tanto ahínco, ¿no? Pero luego hay que analizar las cosas en su propio mérito, ¿no? Sí, claro. Y voy a decir una tontera, pero el sistema judicial opera sobre las personas que están vivas y no sobre las que están muertas, ¿no? Así es. Y menos aún sobre quien murió hace 51 años y medio atrás, ¿no? Entonces, yo creo que si uno lo analiza así por mero sentido común, ¿qué tiene que ver Salvador Allende con esto? ¿No? Marcelo. Imagínate estar... No, yo creo que la construcción de la memoria tiene que ver con otras cosas. Efectivamente hay un vaso comunicante, Patricio, que tiene que ver con que la memoria tiene mucha relación con las luchas del presente. Pero uno no puede ser tan ingenuo que creer que la parentela va a determinar la construcción de la memoria histórica. Estas son cuestiones que caen más bien en un nivel de discusión más bien superficial y probablemente en 1 o 2 años más la recordación de este acontecimiento sea bastante menor. Y por lo tanto, figuras como Balmaceda, como Allende, como Portales, como Pinochet, como Eduardo Frei, el padre, me parece que tienen una evaluación histórica que va en otro tiempo. No creo que sean totalmente sincrónicos, aunque sí creo que la construcción de la memoria histórica tiene que ver con la lucha del presente, eso sí. Pero son en tiempo y en registros distintos. Mira, a mí no se me ocurre una explicación razonable que no sea a través de autoridades que actuaron de manera voluntarista respecto a este caso. Es decir, yo no creo, me parece inverosímil, la tesis de que 17 técnicos profesionales, abogados, abogadas, otra cosa es a quien hagan pagar los costos de esto. Eso es otra cosa. Y que eso es posible cuando las personas sienten una lealtad con la autoridad a toda prueba. Ya, o sea que en algún momento al menos alguien o más de alguien dijo, echémosle para adelante nomás. O sea, yo creo que hay que recoger el tenor literal de la conversación que malamente hemos conocido de Crispi con su madre, y él es muy claro, y se refiere en términos muy concretos a la insistencia de la senadora Allende y al voluntarismo de la senadora Allende, y lo dice textualmente. Yo creo que casi no hay nadie en Chile que no conozca el párrafo o la transcripción, pero dice, llamó hasta el portero del ministerio hueveando, 3 hueveando. Eso significa una actitud insistente o persistente, voluntarista. Y entonces aquí creo que lo que está en discusión es cuál es la dosis de voluntarismo, si el voluntarismo que fue gatillante de esta decisión tan imprudente fue la de la senadora Allende o la del presidente Boric. Yo creo que en los dos caminos hay ejemplos en esta administración que muestran que a veces enamorarse de ciertas ideas puede ser muy peligroso en política. No por casualidad Maquiavelo y Lenin han trascendido tanto en la historia occidental, ¿no? Porque leen la política con una dosis de pragmatismo que no admite ese tipo de voluntarismo. Entonces, yo diría que lo que hay detrás para mí es voluntarismo. Si es voluntarismo de A, de B o de C, o de todos ellas, me parece que ese es un tema que deberá aclarar las investigaciones en curso. Bien, les propongo que vayamos a una pausa y a la vuelta podemos comentar lo que está pasando a nivel presidencial, porque quedan 48 horas, un poquito más, para inscribir las primarias, ¿no? Estamos muy nerviosos todos.
puede pasar cualquier cosa. La historia reciente y no tan reciente ha dado cuenta de aquello. Hay candidaturas que se pueden caer a último minuto, que pueden subirse. Así que les propongo que analicemos ese escenario con particular atención en lo que ocurre en el Partido Socialista, ¿no? Ayer le hicieron una entrevista a Paulina Bodanovich y ella se molestó bastante. De hecho, trató de insolente al periodista Matías del Río, porque le preguntan eso a ella y no a otras candidaturas, ¿no? Ahí, bueno, evidentemente hay un análisis que hace respecto de lo que pasa en ese partido, que hoy tiene un comité central para analizar otros temas, pero podría haber novedades. Podría haber hora incidente. Sí, cuando tú dijiste podría haber candidaturas que podrían caerse, no estaba pensando, aparte de Bodanovich, ¿cuál otra? Bueno, nunca saben. No, digo, pero al menos a priori ahí está el punto, ¿no? Hay ruido también en Cacá. Sí, pero eso no va por el lado de las primarias, ¿no? Pero claro, es algo que si ocurre desviaría el foco de atención. Así es. Son las 8:59, hacemos una breve pausa y a la vuelta retomamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras. Soy Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro, entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Bello Sino, domingo a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, la radio que reflexiona como usted.
8:03. Bueno, a esta hora de la mañana queremos, porque ya es un hecho, ¿no? Queremos saludar de parte de toda la radio y darle la bienvenida a nuestra compañera Diana Porras, quien durante algunas semanas no pudo venir por razones ajenas a su voluntad, pero que hoy día vuelve. Así es que Diana, bienvenida. Bien, seguimos con las conversaciones. Yo había dejado el tema de la inscripción de las primarias, Marcelo, que como decíamos siempre pueden haber algunas sorpresas. ¿Tú ves que haya espacio para eso? Porque ayer Paulina Bodanovich fue bien categórica en que no se iba a bajar, pero luego dice, bueno, pero si mi partido quiere eso... Ahora, se da el hecho que ella es la presidenta del partido, además, sí, ¿no? Y quien negocia los cupos parlamentarios. Y por eso esto está, de alguna manera, enredando la discusión, ¿no? El tema parlamentario. ¿Cómo ves tú, particularmente lo del Partido Socialista, o alguna figura que se pueda caer a último minuto? Sumar es difícil ya por los tiempos. Sí, yo diría dos cosas. Creo que lo primero, se está sobreinterpretando los números que aparecen en las encuestas de carácter nacional con mención espontánea. Creo que hay que mirar con reserva. Cuando se trata de un proceso voluntario, como las primarias, lo que resulta más predictor, me parece a mí, es la votación del partido, que refleja músculo territorial de los partidos. Uh-huh. Entonces, creo que hay que mirar con un ojo el resultado de las encuestas del fin de semana, pero hay que tener presente un dato más estructural, que cuál es la capacidad de traccionar votación de los partidos. Y nosotros sabemos que desde el punto de vista de la capacidad de tracción electoral, el PPD no es el partido más fuerte del oficialismo, sino es de los más débiles, y el Partido Socialista está bastante por arriba. Uh-huh. Eso es lo primero. Eso tiene el lado bueno de que efectivamente, aunque no aparece en las encuestas, no necesariamente la senadora Bodanovich va a ser la última en una eventual primaria, primero. Lo segundo es que hay presiones internas dentro del Partido Socialista que limitan la decisión de la mesa en materia de si continúa o no continúa la senadora Bodanovich. No es una decisión, y creo que en eso tiene un punto la senadora, no es una decisión unilateral, es una decisión del partido. Uh-huh. Ahora, siendo una decisión del partido, una decisión institucional, puede ser una mala decisión. Ya hemos tenido precedentes de errores de decisiones institucionales del Partido Socialista en las últimas presidenciales. No solamente el caso del por entonces senador Guillé y el retiro del apoyo a Ricardo Lagos, sino también otros errores que el país conoce y que han significado apoyo a malas candidaturas. No quiero ser, desagradable y empezar a ponerle nombres, pero ha cometido 2 o 3 errores grandes en las últimas elecciones presidenciales del Partido Socialista. Entonces, antecedentes de que la interna institucional del PS tiene una cierta propensión al suicidio, no es un dato nuevo. Y podríamos estar asistiendo a un nuevo evento en el cual el Partido Socialista, a través de las instancias institucionales, nos muestra cómo convertir la fuerza en debilidad. Que parece que eso es lo que ha hecho el Partido Socialista en las últimas elecciones. Claramente hay pugnas internas y es un tema más largo, pero creo que eso, la buena es que no necesariamente significa el que no aparezca en la encuesta Bodanovich el que va a llegar último, ¿no? Creo que son cosas que requieren un matiz, pero esa misma capacidad orgánica que tiene el Partido Socialista y que no tiene el PPD, también limita la posibilidad de bajar a última hora, aunque todo puede ocurrir, ¿eh? Una buena negociación hace posible cosas que se ven difíciles de entender desde un estudio de radio. Sí, no había mencionado, disculpa Pato, muy cortito, la proclamación del Partido Radical el día sábado, que se podrá decir es muy marginal en términos que es un partido que es pequeño, pero ojo que tuvo una cantidad de concejales bien relevantes en la última elección, que es un dato también sí, que podría ser relevante, sí. Y quiero citar lo que dice el presidente de ese partido en una entrevista en EMOL. Voy a citar solamente el titular, dice: por una insistencia identitaria se arriesga un proyecto completo. Esto en clara alusión a la candidatura del Partido Socialista. Hay que recordar que el Partido Radical se reunió con ambas candidatas, ¿no? O precandidatas, y optó por Carolina Toá. Por el 93% contra 7, por Carolina Toá. Claudia, a mí no
no me gustaría estar en los zapatos del Partido Socialista. ¿Eh? Yo sé que la alusión que hace Marcelo a la estructura partidaria, en fin, pero también sabemos que el Partido Socialista funciona sobre lotes. O sea, para acordar una decisión o para revertirla, no es necesario citar al partido entero, lo voy a decir muy respetuosamente, pero se cita a algunas personas clave y se puede conversar una decisión, ¿no? Y acto seguido se le viabiliza. Porque en el escenario A, la candidatura de Paulina Bodanovich sigue, ¿no? En las encuestas parecería ser que ya no despegó. Podría suceder lo contrario, pero uno ve que no despega. Antes de la inscripción. Sí, está bien. Porque en la primaria pueda despegar. Sí. Es súper cierto lo que dice Marcelo respecto a la máquina partidaria del PS, pero esa máquina partidaria también es cierto, es más poderosa en un contexto de primarias cerradas de militantes que en primarias abiertas donde podrían ir a votar, por ejemplo, 2 millones de personas, ¿no? Entonces, claro, mantener esta candidatura podría llegar última o penúltima, también podría ser, voy a poner en un escenario bien catastrofista para el socialismo democrático, que a Carolina Toá le faltaran 3 puntos para ganar la primaria y que esos 3 puntos los sacara Paulina Bodanovich, ¿no? Pero por el otro lado también... Catapilco. Claro, pero por el otro lado también deshacer una decisión que se hizo hace tan pocos días, porque ni siquiera son muchas semanas, un mes... No, un par de semanas. Y de paso exponer a su presidenta y afectar su imagen en un año en que además tiene que ir a la reelección, no a la reelección, a la elección del cargo que recibió por el Maule. Es como si el Partido Socialista estuviera enfrentado a 2 escenarios malos. Pero además, desde el punto de vista del diseño estratégico, son 2 escenarios malos en cierta medida provocados por el propio Partido Socialista más que por las circunstancias, ¿no? ¿Cómo lo ves, Claudia? Estás en silencio. Ahí sí. Ahí sí. Sí, perdón. No, yo quería recordar que el Partido Socialista, voy a poner pacto entre comillas, ¿no? Porque no sé si es la palabra más adecuada y me pueden ayudar, pero tuvo una conversación con el PPD para pertenecer a la socialdemocracia. Había un pacto, un acuerdo, había una palabra, ¿no? Y lo que uno le extraña, ¿no? No siendo militante, digamos, de partido, porque tú puedes tener otra opinión como militante de partido. A mí lo que me extraña es cómo los pactos o los acuerdos no se consideran, no se toman en cuenta y por lo tanto pasan por arriba de ellos, ¿no? Y eso le hace mal a la política, insisto, porque lo que uno ve es que, mira, ya de nuevo se están peleando por quién es el que llega más rápido a la candidatura, o también el segundo escenario, mira, están haciendo esto para poder lograr los escaños que necesitan y están todos repartiéndose los cupos, quién va primero, quién va segundo, las listas, ¿no? Las listas que van, ustedes saben, a pesar de la ley de cuota, pero que no se va a volver a practicar, pareciera ser. Entonces entran el que es bistec o el pedazo de carne, digamos, más duro y los arroz o las papas. Y en eso terminan las listas parlamentarias, ¿no? Y es lamentable, claro, porque es quien pone más plata en una candidatura, donde se ponen los esfuerzos de los partidos, etcétera. Entonces, aquí lo que no se entiende mucho es, primero, esta ruptura de pacto. Lo digo en términos de... no se entiende porque se suponía que eran proyectos distintos en términos de proyectos políticos, de cómo se está pensando el país, que tampoco lo tengo muy claro, porque todavía no hay una... a ver, cualquier ciudadano o ciudadana que quisiera ir a votar en estas primarias, uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro y cuál es la gran diferencia? Diferencias sustantivas no hay entre los candidatos, no hay diferencias sustantivas, ¿no? Pueden hacer énfasis en algunas cosas, unos más que otros. Uno está viendo que Jara lo que hace es tomar todo el tema del trabajo y ahí le está sacando punta a los temas de trabajo, ¿no? 40 horas, la reforma, etcétera, cuando eso en realidad lo hace un gobierno, un equipo, etcétera. Y el tema de seguridad que le toca a Carolina, ¿no? Y que mal que mal agarró toda esta situación que es bastante compleja. Entonces lo que no se entiende es la ruptura de pacto, fíjate. Lo quiero decir desde antes. Que todo puede pasar, sí, obvio, ya sabemos, ¿no? ¿Y qué pasa si de aquí al miércoles se negocian bien las candidaturas a senaturía en las regiones que van en competencia, ¿no? ¿Qué pasa si en el caso de Rementería, que acaba de asumir como senador, por lo que pasó con Allende, ¿no? Le dan el espacio a
a la Paulina Bodanovich, porque en Maule pareciera ser que no entra muy fuertemente. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces yo la verdad es que lo que pienso es que, primero, se rompen los pactos, por lo tanto la palabra empeñada aquí no vale mucho. 2, no hay claridad de los proyectos políticos, ¿por qué la diferencia? 3, entiendo que todos los partidos políticos tienen el derecho a llevar sus candidatos porque están en el marco de una competencia, etcétera, pero lo que no se ve es una diferencia sustantiva en los planteamientos de los partidos. Por lo tanto, incluso se puede mirar como una especie de pelea interna del PS que se les fue de madre, ¿no? Se les salió de la cancha donde deberían estar. Porque los dichos de ella ayer es como, dan la impresión, deja, a lo menos no lo piensa, es decir, parece que pudiera bajarse, ¿no? Sí, po. Eso es lo que dice, o sea, o yo lo entendí mal, pudiese bajarse. Entonces, lo que pasa, Claudia, sí, bien breve, lo que pasa es que se generó un clima el fin de semana, porque fue primero la proclamación del Partido Radical con los dichos que escribió Monse. Luego aparecieron 3 encuestas el domingo y en ninguna de las 3 aparece Paulina Bodanovich. En Cadén ni siquiera aparece. Claro, entonces no aparece en Cadén, no aparece en Criteria, sí. Y no aparece en la Cosa Nostra, que es es mucho más analítica, que es distinto a la de voto espontáneo, sí. ¿No? Tiene muchos más elementos. Entonces, claro, eso lleva a pensar también, independiente de lo que está diciendo Marcelo, claro, que depende quién gane, cómo se pueda salir adelante, y las encuestas, lo que tienen. Pero yo, siendo socióloga, igual debo decir que hay varias encuestas que sí han estado bastante cercanas a las elecciones en los últimos años. Entonces, a mí lo que me parece complejo es estos ires y venires y el agotamiento que puede provocar este tipo de política, ¿no? Porque cuando se debaten ideas, por ejemplo, voy a decir, queremos poner trenes al norte porque eso significa el desarrollo, ya que en Perú abrieron el puerto Chancay y nosotros acá no tenemos puerto que vaya a ser competitivo para el crecimiento del país, que se discuta sobre eso. Pero cuando se discute sobre qué, si se baja a las primarias o no baja a las primarias, ¿me entiendes? Hay ahí que uno dice, entonces, bueno, da lo mismo quien salga, total, al final todos se van a apoyar. Al final todos se van a acomodar y todos van a apoyar porque van a ir con un proyecto que es, no sé, antes se llamaba Prodignidad con Socialdemocracia, ahora no sé si se llama Prodignidad con Socialdemocracia y todos los satélites que vayan alrededor, ¿no? Y eso a mí me parece grave en la discusión, porque sí. ¿Cuál era el que, perdone, solamente para recordarlo, se me olvidó, ¿quién fue el que llegó al CERVEL y que no lo acompañó nadie? Se me olvidó. Carlos Maldonado, ya. Sí. Digo, ¿se acuerdan de eso, no? Es que fue terrible. Y eso habla de la mala política, de no ser capaces de seguir con los acuerdos. En política los acuerdos son muy importantes, más en una crisis como la que tiene Chile hoy día. Sí, bueno, a propósito de suicidio, la Democracia Cristiana ¿quién está hablando de suicidio? De suicidio del Partido Socialista, ¿no? Que lo mencionaba Marcelo. Sí. Por el inconsciente. Sí, bueno, a propósito del suicidio político en el Partido Socialista, que es algo que han señalado varios, en todo caso. La Democracia Cristiana está en una situación igual difícil, ¿no? En la mañana escuchaba una parte de una entrevista que le hacían en Radio Cooperativa a Erika Edo, y él decía que es bien poco serio esta posición de decir no vamos a ir por el camino propio, vamos a esperar que pasen las primarias donde nosotros no vamos a participar, dependiendo de quién gana, vamos a ver si apoyamos o no. Sí. Y él decía, es bien insólito esta postura, y lo decía de una manera muy, muy dura. Acá en la radio también hace un par de semanas lo planteó, dijo, con suerte vamos a sacar 2 parlamentarios y el partido va derechito a acabarse, ¿no? Cuesta entender lo que ocurre con ese partido y con el tema de las alianzas, ¿no? Sí. Ya sabemos que el eje PSDC se rompió hace algunos años, pero ¿cómo ves ahí el escenario en la centroizquierda, estos intentos por recomponerla, la DC insistiendo majaderamente en esto de nosotros vamos a acordar con ellos, pero con ellos otros no? Sí. En un escenario que no existe, ¿no? Porque ya la alianza sabemos que es socialismo democrático e izquierda, o izquierdas, digamos, ¿no? No está ahí la DC como... O sea, lo están invitando, pero si ellos no quieren participar, no se va a romper esa alianza necesariamente, ¿no? En el corto plazo. Hay algunos procesos que en política son más difíciles que en otros ámbitos. Uno de esos es la innovación. Los políticos hablan mucho de innovación,
pero innovan poco. Son súper propensos a hacer las cosas de la misma manera que se han hecho siempre. Así es. Y en eso son tosudos, ¿no? Y yo diría que eso hace que la capacidad de adaptación de los partidos a los grandes cambios históricos sea súper limitada, ¿no? Un ejemplo de eso es la democracia cristiana. Chile es un partido que, si tú lo miras por ubicación del electorado, es un país que tiende al centro. Y sin embargo cuesta entender por qué aquellos partidos que se sitúan en posiciones de centro hoy día son micropartidos, están al borde de la extinción. A mi juicio, lo que hay, creo yo, es una crisis de un modelo de hacer política que nos supera como país, que creo que tiene ejemplo en distintas partes del mundo. Yo creo que estamos viviendo el fin de un ciclo político desde la década del 80 o 90, donde los partidos son básicamente empresas de campaña y dejaron de hacer las cosas como se hacían durante el siglo XX, que era un partido era equivalente a una subcultura, tenía una vinculación orgánica con cierto tipo de electorado, ese electorado tenía características culturales, de ingreso, de identidad, que lo hacían reconocible, y además los partidos tenían una vinculación en la formación ciudadana, democrática de ese electorado. Eso entró en crisis con el apogeo, con el auge del neoliberalismo y con el fin de la Guerra Fría. Y lo que quedaron fueron básicamente pymes políticas, eso que nos gusta decir hoy día, pero tiene ya 4 décadas en el mundo, ¿no? Partidos que están vaciados de proyecto histórico, ejemplo el PPD, el primer ejemplo grande en Chile de partidos que se llaman Atrapa Todo, es el PPD en Chile, pero en el mundo está lleno. Y muchos partidos de la socialdemocracia fueron a parar a eso. Yo creo que estamos viviendo esa crisis, con poca capacidad de reacción, con poca capacidad de recuperar la discusión por ideas, lo que decía Claudia. Es decir, no hay otro destino que la crisis terminal de partidos que no entienden que la única posibilidad de competir exitosamente es en base a proyectos históricos, a ideas. Sí. Es decir, si tú le preguntas hoy día a un chileno, a una chilena sobre la oferta política en Chile, es seguro que conoce mejor a la derecha dura, sí, a la ultraderecha, que al oficialismo. Totalmente. ¿Qué diferencia al Frente Amplio y el Partido Comunista? Pregúntale a cualquier persona. La gente no entiende eso. Entonces estas discusiones medias de chimuchina o de discusiones tácticas para partidos que están en un dígito, porque esa es la realidad, son todos pequeños partidos en el oficialismo, es bien contraproducente y tiende a caer en lo que tú dices, a una crisis terminal que huele a suicidio. Entonces creo que la cosa es mucho más estructural de lo que parece. Oye, no, muy corto. A propósito de las ideas, la semana pasada José Antonio Kast instaló un tema, que es una propuesta respecto de la tasa de natalidad, que es un gran tema, y estuvimos mucho tiempo o varios días hablando de ese tema, que es una propuesta, tú puedes estar en contra, a favor, encontrar la buena o mala, pero sí, estamos hablando de propuestas, ideas, de candidatos, de ideas, ¿no? Y no de la primaria, que el cupo senatorial, que si se baja o no, un poco la línea de lo que plantea Claudio también. Fíjate que la senadora Bodanovich ensayó decir que su candidatura tenía que ir porque ellos no son centro-izquierda, que el Partido Socialista es izquierda, ¿no? Pero más allá del eslogan... Es una noticia. O sea, ¿no? yo o sea, lo digo bien respetuosamente, pero yo mismo no me pierdo un poco en cuál sería la diferencia sustantiva entre la candidatura del PPD y la del Partido Socialista. Pero volviendo al punto y a propósito del ejemplo de cómo nuestras dirigencias parecen hablarle al sistema político y no al país. Exacto. Ayer Alberto Undurraga, en Mesa Central, explicó de manera bastante prístina cuál era su estrategia. Fíjense lo que dice. Nuestra política de alianza es el socialismo democrático. Así es. Por lo tanto, nosotros no descartamos hacer alianza con otros partidos, pero a través del socialismo democrático. Por eso no vamos a la primaria, porque nosotros no hacemos alianza directa con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio, pero podríamos hacerla si es que lo hacemos a través del socialismo democrático. Entonces, es su manera de decir, ahora no nos vamos a sumar, pero nos vamos a sumar en julio una vez que gane Carolina Toá, ¿no? Y acto seguido dice, y nuestros negociadores, nuestros vicepresidentes van a conseguir buenos cupos para las candidaturas parlamentarias. Eso desde el punto de vista del interés ciudadano se ve bien feo. No se entiende nada, o se entiende feo, ¿no? Fíjate, yo creo que sí se entiende, ojo. Pero no tienen el cuidado de decir porque nosotros compartimos ciertos principios, ¿cómo? Porque por último ahí hace una descripción de carácter programático, ¿no?
Claro. Pero lo que se entiende, no, sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que se entiende es que justamente es como un botín, ¿no? Entonces, ¿cómo nos repartimos el botín? Y por lo tanto, se entiende que hay una desafección, no que a los ciudadanos no les interese la política, ojo con eso, porque los ciudadanos y las ciudadanas sí les interesa la política, pero política de otra forma. Lo que no quieren es esta política que es un poco la chimuchina, como dice Marcelo, como que un término bien chileno que me gusta porque no hay que explicarlo. No quieren eso, pero sí quieren, fíjate, sí quieren trabajo comunitario, sí tienen ideas, sí están haciendo cosas. Fíjense que la cantidad de organizaciones sociales que hay en este país es muy grande. Eso habla de que hay un interés por lo común, por el bien común, ¿no? Entonces, no es que estén en sus casas viendo televisión y que no quieran salir nunca más de la casa, no. Club deportivo, ecologista, hay de todo. Entonces, ojo, lo que hay es una desafección. ¿Y la gente por qué va a votar? Va porque está obligada. Si van acá 2 millones de personas que se tiraba ese cálculo, bueno, podría decirse que es un éxito, ¿no? Se logra movilizar 2 millones de personas para que decidan quién va a ser el candidato del oficialismo. El punto está en que yo creo que las personas sí se dan cuenta, ¿no? Lo que pasa es que es la política, o los partidos políticos, no la política, perdón, los partidos políticos los que yo no sé si hay un real interés. Puede haber un interés genuino de alguna persona en particular, alguno de los candidatos, las candidatas, no voy a poner en duda su interés, digamos. Pero como colectivo no se nota. O sea, y eso es preocupante porque es de nuevo, otra vez, vamos de nuevo, otra vez, vamos de nuevo con esta sensación entonces de que hay unos pocos que se eligen entre ellos y que va el resto como de especies de borregos a votar, ¿no? Y que las ideas que interesan al país, crecimiento, equidad, igualdad, qué sé yo, grandes ideas que son además del siglo, de hace como 3 siglos por lo menos algunas, que no están en el discurso, ¿no? Y eso es preocupante. Entonces, en realidad yo creo que vamos a ver qué pasa, quiénes se bajan de acá mañana. Undurraga, lo dicho de Undurraga lo digo con mucho respeto con la DC, pero fue de verdad hace un culebreo, pero impresionante. Sí. O sea, fue un culebreo, decir, bueno, ¿está o no está? Sí, ¿por qué hay que estar? Uno tiene que tener posiciones en la vida. Entonces a mí me parece que ha sido bien lamentable esta situación de lo que era o fue o es, no sabemos, el socialismo democrático. Y fíjate que el autogol dentro del oficialismo es muy grande, porque si tú miras las distintas encuestas, yo estoy de acuerdo con que las encuestas sí son un proxy, es decir, no pronostican la encuesta, pero sí son un proxy. Si tú miras toda la encuesta, hay una distribución de la oposición versus oficialismo más o menos 60-30. Y entonces es bueno que sumen los dirigentes políticos, sobre todo en el oficialismo, porque en este momento el principal enemigo no es ni la Paulina Bodanovich, ni es para las aspiraciones de toda la candidata Janet Jara, no está dentro. El verdadero enemigo del oficialismo es el umbral del 30%, que es el umbral de apoyo que tiene el presidente Boric, y que es lo que aparece en casi todas las encuestas como el techo del oficialismo. Claro, entonces, ok, hagamos la primaria y hablemos de toda la chimuchina que consideremos necesario, pero tenga en cuenta que en este momento el techo del oficialismo es un 30%. Bueno, es que por otra Marcelo, parte... Sí, ahí tú das en el clavo, porque... hay una autopercepción de los partidos del oficialismo, y ahí yo sumo estos efectos a la democracia cristiana de partidos grandes, ¿no? Porque además tienen un pasado histórico, en muchos casos un pasado lleno de momentos importantes. Pero estamos hablando en general, en el mejor de los casos, de partidos del 7%, ¿no? Sí, entonces, y de hecho ellos se refieren a otros partidos como los partidos chicos, ¿no? Bueno, un partido del 5, del 6%, un partido grande, un partido chico. Chico. O sea, al borde de la barrera umbral. Creo que el partido más grande... ¿Cuántos son los votantes en el país? ¿Cuánta es la gente que...? Creo que el partido más grande, ya no me acuerdo si en la última le fue mejor al Partido Socialista o al Partido Comunista, pero era 6-7%. El Frente Amplio. Frente Amplio, Partido Comunista, PS y PPD. Esa es la... ¿Y? Pero que los que están, todos un dígito. Sí,
Todos de un dígito. Sí, po. Todo un dígito y son los que están inscritos, que no es necesario, bueno, hay toda una discusión, pero las participaciones en sus votaciones internas para elegir sus distintas formas de organización es bajísimo, no participan más de 3.000, 4.000 personas. Bueno, por eso pasa también, si uno mira internacionalmente, pasa lo que pasa en España, que el Partido Socialista está agarrando un segundo aire, pero porque tiene a Pedro Sánchez. Porque si no tuviera a Pedro Sánchez, el Partido Socialista sería, como el Partido Socialista francés, sería un partido de un dígito. Entonces, lo que estoy diciendo no es una buena noticia, porque finalmente lo que estamos viendo a nivel internacional es que los partidos que logran sobrevivir la crisis de los partidos son los partidos que tienen liderazgos muy fuertes. Sí. O sea, los liderazgos salvan los partidos y no al revés. Por eso digo que hay una crisis internacional de los partidos que a nosotros también nos está pegando y que lo veo difícil, francamente, que resolvamos un problema que se está dando en todos lados. Bueno, no alcanzamos a hablar de la derecha o de las derechas, que tienen también ahí su propia teleserie. Sabemos que no va a haber primarias en ese sector. Lo que está ahí en duda es si uno de los candidatos se baja, ¿no? Claro. Me refiero a Kaiser o a Kast, si es que alguno de ellos toma la decisión de bajarse en favor del otro, lo que sería un escenario complicado para Evelyn Matei y también para la candidatura oficialista, ¿no? Así que está todo con ahí bien... Suspenso. Todo está en suspenso, así es. Son las 9:29. Agradecemos su presencia, Claudia Vives. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y Marcelo Mella, como siempre, muchas gracias, que tengas una excelente semana corta, semana como me voy a Pichilemu, afortunadamente. Muy bien. Así que tengan todos bonita semana. Buen descanso. Me caía bien Marcelo Mella. Envidia. Ya, vamos a un breve alto y a la vamos a cruzar los dedos para que el viernes sea feriado. Te voy a dar un par de datos ahí, Marcelo, para Pichilemu. Vamos y volvemos. Estén muy bien, chao.